Alejandro era un hombre acostumbrado a la rutina. Un empresario exitoso, de esos que llevan corbata todos los días y que nunca dejan pasar una oportunidad para aumentar su fortuna. Aquella tarde, sin embargo, decidió hacer algo diferente. Se apartó del ruido de los grandes restaurantes y entró en una cafetería modesta, de esas que la gente frecuenta cuando quiere un momento de calma y un café sencillo. No buscaba nada especial, solo un descanso rápido. Pero su mirada fue capturada por una figura que jamás pensó volver a ver. Allí, entre bandejas y pedidos, estaba Laura. Su excompañera de escuela, la misma chica que años atrás brillaba en las aulas con sueños enormes y una sonrisa tímida. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Durante un instante, el bullicio del café desapareció y solo quedó el silencio de aquel recuerdo que lo golpeaba con fuerza. Laura, murmuró para sí, con la voz quebrada. Ella, con su delantal modesto y el cabello recogido, no parecía la misma persona que él recordaba. Pero era ella. Pasaron segundos que parecieron eternos. Alejandro no sabía si acercarse o alejarse. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones lo invadió. Sorpresa, nostalgia, pero también una sombra de tristeza. ¿Cómo había terminado Laura allí, sirviendo mesas? ¿Qué había pasado con aquella joven llena de esperanza? En ese momento, Laura miró hacia él. Al verlo tan cerca, su expresión cambió. Sus ojos grandes y oscuros mostraron una chispa de reconocimiento, pero también algo que Alejandro no supo descifrar al instante, una mezcla de sorpresa y cierto temor. Sin palabras, Alejandro pidió un café y se sentó en una mesa cercana, intentando procesar lo que estaba viviendo. Observó cómo Laura atendía con dedicación, pero con una sonrisa que ya no tenía la misma luz que recordaba. Había una historia detrás de esa mirada, una historia que él estaba dispuesto a descubrir. Mientras esperaba, sus pensamientos volaron al pasado. Recordó cuando eran adolescentes, compartiendo clases, risas y sueños. Laura siempre había sido una de las estudiantes más brillantes, una joven con ganas de cambiar el mundo. Pero la vida, a veces, tenía otros planes. El sonido de las tazas y las conversaciones volvió a llenar la cafetería. Alejandro se preguntó cuántas veces Laura había tenido que dejar sus sueños atrás, cuántas noches había luchado para llegar a ese lugar. La idea de acercarse le parecía cada vez más urgente. Finalmente, cuando ella se acercó a su mesa para recoger el pedido, Alejandro respiró profundo y la saludó con voz firme, pero amable. «Laura, ¿eres tú?» Ella lo miró a los ojos, y por un momento, parecía que no sabía qué responder. Luego, con una voz suave y algo temblorosa, dijo: «Sí, soy yo, Alejandro. No esperaba verte aquí». Ese pequeño intercambio fue el inicio de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Ambos sabían que ese reencuentro no era casualidad, y que algo estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué secretos ocultaba Laura? ¿Por qué había dejado sus sueños tan atrás? Y sobre todo, ¿qué decisión tomaría Alejandro al ver a esa joven que el destino le había vuelto a poner frente a él? La historia apenas comenzaba. Después de aquel breve saludo, Alejandro sintió que había algo más que debía descubrir. No podía conformarse con una sonrisa rápida ni con una conversación superficial. Así que pidió otro café y esperó a que Laura tuviera un momento libre. Cuando finalmente se acercó a su mesa, con una bandeja vacía en la mano, Alejandro se animó a hacer la pregunta que llevaba rondando en su mente desde que la vio. «Laura, ¿qué te pasó? Recuerdo que eras una de las mejores estudiantes, llena de sueños. ¿Cómo terminaste trabajando aquí?» Ella bajó la mirada por un instante, como si esas palabras le dolieran más de lo que quería mostrar. Luego, con voz baja y pausada, comenzó a contar. «Después de la escuela, las cosas no fueron fáciles para mí», dijo. «Mi madre enfermó, y tuve que dejar mis estudios para ayudar en casa. No había dinero ni tiempo para seguir soñando». Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpir.
Su expresión mostraba una mezcla de tristeza y preocupación. Por primera vez, veía a Laura no como aquella compañera brillante, sino como una persona que había enfrentado una lucha diaria silenciosa. Trabajar aquí no era mi plan, continuó ella, pero no había muchas opciones. A veces, siento que mi vida quedó atrapada en ese café, en esas mesas, y que mis sueños se quedaron allá, en la escuela. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Alejandro no sabía qué decir. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Sentía culpa, también impotencia. ¿Nunca pensaste en volver a intentarlo?, preguntó él con suavidad. Laura suspiró y sonrió con tristeza. Claro que sí, pero no es fácil. Cuando has vivido tantas puertas cerradas, el miedo a fracasar se vuelve gigante. A veces, uno prefiere no intentar para no volver a caer. Alejandro comprendió entonces que no solo se trataba de ofrecer un trabajo o dinero. Era algo mucho más profundo. Era una cuestión de confianza, de esperanza renovada. Laura, dijo él, creo que aún tienes mucho que ofrecer. Y no solo como mesera. Quiero que me des la oportunidad de demostrarte que las segundas oportunidades existen. Ella lo miró, sorprendida, casi incrédula. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Sí, respondió Alejandro con firmeza. Y quiero ayudarte a encontrar tu camino, si me permites hacerlo. Por un momento, Laura se quedó en silencio. Sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y miedo. Era una decisión difícil, pero algo dentro de ella le decía que debía confiar. Está bien, dijo finalmente. Estoy dispuesta a intentarlo. Alejandro sonrió, pero sabía que el camino no sería fácil. No bastaba con una oportunidad. Había que prepararse para los retos, para las dudas internas y para la desconfianza del mundo. Mientras Laura volvía a sus tareas, Alejandro reflexionó sobre lo que acababa de pasar. No solo había encontrado a una vieja amiga, sino a una mujer que luchaba con fuerza y dignidad, a pesar de las circunstancias. Y eso, pensó, merecía todo su respeto y apoyo. El sol comenzaba a caer, pintando la ciudad con tonos dorados y cálidos. Era el momento perfecto para que dos vidas diferentes empezaran a converger de nuevo, con la esperanza de cambiar su destino. Pero, ¿qué obstáculos enfrentarían? ¿Podría Laura superar sus miedos? ¿Estaría Alejandro preparado para los desafíos que surgirían? La historia de ambos apenas comenzaba a escribirse. Después de aceptar la propuesta de Alejandro, Laura se enfrentaba a una mezcla de emociones que no podía controlar. Por un lado, sentía esperanza y una chispa de ilusión que creía perdida. Pero por otro, el miedo y la incertidumbre la paralizaban. Los días siguientes no fueron fáciles. Alejandro, consciente de eso, la invitó a su oficina para presentarle el proyecto en el que podría trabajar. La sala era elegante, llena de libros, pantallas y documentos que para Laura parecían de otro mundo. Se sentía pequeña, fuera de lugar. Alejandro notó su inseguridad y con una sonrisa amable dijo: «No te preocupes, Laura. Aquí nadie espera que seas perfecta desde el primer día. Solo quiero que aprendas, que confíes en ti misma». Ella asintió, aunque su corazón latía acelerado. Todo aquello era muy diferente a la cafetería donde servía mesas. El salto era enorme, y la presión también. En su primer día oficial, Laura se sentó frente a una computadora. Aprender a usar programas, entender informes y participar en reuniones le parecía abrumador. Algunos compañeros la miraban con desdén o sorpresa, como si no mereciera estar allí. Pero Alejandro la respaldaba en silencio, apoyando sus iniciativas y reconociendo sus pequeños logros. Eso le dio fuerza para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue sencillo. En una reunión, un ejecutivo hizo un comentario que cortó el aire. «No sé si es buena idea involucrar a alguien sin experiencia en este proyecto». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Acaso todos dudaban de ella? Un nudo de vergüenza y rabia se apoderó de su pecho. Esa noche,
en casa, pensó en renunciar. Le parecía demasiado difícil, demasiado rápido. Pero entonces recordó a Alejandro, su oferta, y el reflejo de aquella chica en el espejo que aún quería luchar. Al día siguiente, decidió que no se rendiría. Empezó a estudiar por su cuenta, a pedir ayuda cuando la necesitaba, y poco a poco fue ganando confianza. Sus errores eran muchos, pero también sus ganas de aprender, mucho mayores. Con cada paso, sentía que recuperaba un pedazo de aquella Laura que había quedado atrás, enterrada bajo el peso de las dificultades. Alejandro, por su parte, veía en ella algo más que una empleada. Veía a una mujer valiente que enfrentaba sus miedos y desafíos con dignidad. Eso lo inspiraba más que cualquier éxito económico. Una tarde, después de una reunión complicada, Alejandro se acercó a Laura y le dijo: «Has avanzado mucho, Laura. Estoy orgulloso de ti». Ella sonrió, una sonrisa sincera, llena de gratitud y determinación. «Gracias, Alejandro. Esto es solo el comienzo», respondió. Pero el camino aún tenía obstáculos. La gente que dudaba de ella, sus propios temores y las heridas del pasado seguían presentes. Y, en medio de todo eso, Laura aprendió una lección importante. Las segundas oportunidades no solo requieren coraje, sino también paciencia y perseverancia. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando la ciudad con tonos anaranjados, Alejandro y Laura entendían que juntos podían enfrentar lo que viniera. Porque, a veces, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las personas que creemos capaces de cambiar su destino. Pasaron las semanas y, aunque Laura empezaba a adaptarse al mundo empresarial, había algo que aún no le había contado a Alejandro. Algo que la pesaba en el alma y que explicaba mucho de su historia. Pero le costaba hablar de ello. Una tarde, después de un día especialmente duro, Alejandro la invitó a tomar un café en un lugar tranquilo. Quería que se sintiera cómoda, sin presión. Laura aceptó, aunque sabía que esa conversación sería difícil. Mientras el aroma del café llenaba la habitación, Laura comenzó a hablar, con voz baja, casi un susurro. «Alejandro, hay cosas que no sabes», dijo. «Cuando mi madre enfermó, no solo fue una cuestión de dinero o tiempo. Fue la soledad, el miedo a no saber qué hacer, a perderla. Me sentí perdida, y tuve que crecer rápido, demasiado rápido». Alejandro la miraba atentamente, sin interrumpir, dejando que sus palabras fluyeran. «Tuve que dejar la universidad, abandonar mis sueños de estudiar psicología, porque alguien tenía que cuidar a mi madre. Durante años, fue solo ella y yo. No había espacio para equivocaciones, ni para debilidades». Laura tragó saliva, luchando por no quebrarse. «Y cuando ella falleció, sentí que también yo moría un poco por dentro. Quedé sola, sin recursos, sin apoyo. Solo con el recuerdo de lo que pudo ser y no fue». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendía que no se trataba solo de una historia de éxito o fracaso, sino de dolor real, de sacrificios invisibles. «¿Por qué no me contaste antes?», preguntó con suavidad. «Tenía miedo», confesó ella. «Miedo a que me juzgaran, a que pensaran que no podía con mi vida, que era débil. Pero ahora sé que no estoy sola. Gracias a ti, siento que puedo volver a creer en mí». Alejandro tomó su mano con un gesto de apoyo. «No estás sola, Laura. Y haré todo lo que esté en mis manos para que esta sea la oportunidad que mereces». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, pero con una nueva fuerza en el corazón. Aquella charla marcó un antes y un después en su relación. Alejandro ya no veía solo a la empleada con un pasado difícil, sino a una mujer valiente que había enfrentado las peores tormentas y seguía adelante. Pero también era consciente de que las heridas profundas tardan en sanar. Y que, para Laura, el camino hacia la recuperación no sería fácil. Al salir del café, ambos respiraron el aire fresco de la ciudad al atardecer. Sabían que, más allá del éxito o el dinero,
Lo más importante era reconstruir la esperanza y la confianza. Mientras caminaban juntos, una pregunta quedó en el aire. ¿Podría Laura transformar su dolor en fuerza para alcanzar aquello que siempre soñó? La respuesta, aunque incierta, comenzaba a escribirse con cada paso que daban. Días después de esa conversación profunda, Alejandro no podía quitarse a Laura de la mente. La había visto enfrentar el pasado con valentía, y sabía que ella merecía una oportunidad real, una que fuera más allá de un simple empleo. Un lunes por la mañana, llamó a Laura y la invitó a su oficina con un propósito muy claro. Laura, le dijo con seriedad, pero también con una sonrisa amable, he estado pensando en ti. Y creo que ha llegado el momento de ofrecerte algo más que un trabajo temporal. Ella lo miró sorprendida, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. ¿De qué se trata?, preguntó, intentando no mostrar demasiado nerviosismo. Quiero que formes parte de un proyecto especial en mi empresa. No como mesera, ni como asistente, sino en un puesto donde puedas usar tu inteligencia y tu capacidad para aprender. Alejandro hizo una pausa. Sé que es un gran paso, y también sé que tendrás que enfrentar muchos desafíos. Pero confío en ti. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza. Era una oportunidad que nunca había imaginado, un cambio que parecía demasiado grande para alguien que había vivido tantos obstáculos. ¿Y si no estoy preparada?, susurró, casi sin creerlo. Todos tenemos que empezar por algún lado, respondió él. Y te apoyaré en cada paso. A partir de ese momento, la vida de Laura comenzó a transformarse. Dejó atrás el delantal y los vasos, para entrar en un mundo nuevo, lleno de oficinas, reuniones y responsabilidades. Los primeros días fueron difíciles. Había que aprender a manejar documentos, atender llamadas y entender un lenguaje nuevo, lleno de términos que para ella eran desconocidos. Pero, paso a paso, con paciencia y dedicación, Laura fue ganando confianza. Alejandro la acompañaba en el proceso, no solo como jefe, sino como alguien que realmente creía en su potencial. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su ascenso. Algunos empleados murmuraban entre ellos, dudando de que alguien con su pasado pudiera estar a la altura. Pero Laura no se rindió. Sabía que esta era su oportunidad para cambiar su destino y demostrar que, con esfuerzo, todo es posible. Cada pequeño logro se convirtió en un motivo para seguir adelante, y cada obstáculo, en una lección para aprender. Una tarde, mientras revisaban juntos un informe, Alejandro la miró y dijo: Laura, has hecho un trabajo excelente. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía en ella lo que ella misma empezaba a creer. Aunque el camino era largo y lleno de incertidumbre, Laura estaba dispuesta a recorrerlo. Porque había comprendido que las segundas oportunidades no solo se reciben, sino que se construyen con valentía, esfuerzo y fe. Y así, en medio de esa nueva realidad, comenzó un capítulo lleno de esperanza y posibilidad, donde dos vidas se entrelazaban para cambiar el rumbo de su historia. A medida que pasaban los meses, Laura se fue consolidando en su nuevo puesto. Ya no era la joven insegura que había entrado a la empresa temblando de miedo. Ahora, con cada reto superado, crecía su confianza y su deseo de seguir adelante. Sin embargo, la vida tenía preparado para ella un desafío que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su fortaleza interior. Un día, Alejandro recibió una noticia preocupante. La empresa enfrentaba una crisis financiera. Un proyecto importante había fracasado y la presión de los inversionistas comenzaba a sentirse en cada rincón. Alejandro sabía que en esos momentos difíciles, era cuando los verdaderos líderes se demostraban. Y, sin pensarlo dos veces, convocó a Laura para contarle la situación. Laura, le dijo con voz grave, estamos en una encrucijada. La empresa necesita ideas frescas, soluciones rápidas. No podemos fallar. Ella lo escuchó con atención, consciente de la responsabilidad que se le estaba dando.
Quiero que formes parte del equipo que diseñará un plan para superar esta crisis. Sé que es mucho pedir, pero confío en ti. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la oportunidad más grande que había tenido, pero también el reto más intimidante. Durante las siguientes semanas, trabajó sin descanso. Se reunió con colegas, investigó, propuso ideas y enfrentó críticas. Hubo momentos en que pensó en rendirse, en regresar a aquella cafetería donde todo parecía más sencillo. Pero recordó su pasado, sus sacrificios, y la confianza que Alejandro había depositado en ella. Un día, después de una reunión intensa, un compañero dijo en voz alta: «No sé si alguien aquí esté preparado para salvarnos». Laura sintió que esa frase era un desafío personal. No podía permitir que sus dudas o las de otros la vencieran. Con determinación, tomó la palabra. «Si nadie más cree en esto, yo sí. Estoy dispuesta a dar todo para que esta empresa salga adelante». Sus palabras sorprendieron a todos, pero también despertaron respeto. Poco a poco, las ideas de Laura comenzaron a tomar forma. Propuso una estrategia innovadora, enfocada en la calidad y el compromiso con los clientes, ideas que no habían sido consideradas antes. Alejandro la apoyó en cada paso, presentando su plan a los directivos y defendiendo su visión. La tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha para presentar el plan final. Laura sentía el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza interna que la impulsaba. Finalmente, llegó el día. Frente a un grupo exigente, expuso su propuesta con claridad y seguridad. Habló de su experiencia, de los aprendizajes y de su compromiso. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a llegar los aplausos. Alejandro sonrió orgulloso, y Laura supo que ese momento era el premio a su esfuerzo. La crisis no desapareció de inmediato, pero gracias a ese plan, la empresa comenzó a recuperarse. Y, más importante aún, Laura había demostrado que la verdadera fuerza no está en el pasado, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante. Después de haber superado la crisis financiera y demostrar su valía en la empresa, Laura pensó que finalmente podría respirar tranquila. Pero la vida tenía otros planes para ella. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada que cambiaría todo. «Laura», dijo una voz conocida, pero cargada de preocupación. «Necesito verte. Es importante». Era Marta, su hermana menor, a quien Laura no veía hace meses por la distancia y los problemas familiares. Laura sintió un nudo en el pecho y aceptó la invitación sin dudar. Al día siguiente, se encontraron en un pequeño parque. Marta estaba visiblemente angustiada, con lágrimas en los ojos. «Laura, estoy en problemas», comenzó. «Perdí mi trabajo, y, no sé cómo decirte esto, pero necesito ayuda». Laura la escuchó con atención mientras Marta le contaba que había caído en malas compañías, que estaba envuelta en una situación que ponía en riesgo su vida y su futuro. El corazón de Laura se rompió en 1000 pedazos. No solo debía lidiar con su propio pasado y presente, sino ahora también con la tormenta que enfrentaba su hermana. «Marta», dijo con voz firme, «no estás sola. Vamos a salir de esto juntas». Pero sabía que no sería fácil. Esta prueba era mucho más personal, mucho más dolorosa. Laura decidió apoyar a su hermana, y al mismo tiempo proteger a la empresa y su trabajo, que tanto le había costado conseguir. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Laura tenía que dividir su tiempo entre sus responsabilidades laborales y ayudar a Marta a salir adelante. Hubo momentos en que pensó que no podría continuar, que todo era demasiado pesado para ella. Pero cada vez que veía a Marta luchar por recuperarse, recordaba por qué estaba allí, para cambiar vidas, empezando por la suya y la de su hermana. En la empresa, algunos notaron el cansancio en Laura, y la presión comenzó a aumentar. Alejandro, fiel a su apoyo, se acercó a ella una tarde y le dijo: «Laura, no estás sola. Cuenta conmigo para lo que necesites».
Esa simple frase le dio fuerzas para seguir, para no rendirse. Al mismo tiempo, Laura tuvo que enfrentar decisiones difíciles, como ayudar a Marta sin poner en riesgo su propio futuro. Con paciencia y mucho amor, ambas comenzaron un proceso de sanación y reconstrucción. Laura entendió que la verdadera prueba no era solo profesional, sino también personal, y que el verdadero éxito estaba en ser capaz de levantarse, una y otra vez, sin importar las circunstancias. Mientras la ciudad se iluminaba con las luces de la noche, Laura sabía que aún había camino por recorrer. Pero también sabía que, con apoyo, valentía y esperanza, ningún obstáculo sería insuperable. Con el tiempo, Laura y Marta lograron superar la tormenta. No fue fácil, ni rápido, pero la determinación y el amor entre hermanas fueron más fuertes que cualquier adversidad. En la empresa, Laura había dejado una huella imborrable. Su valentía, perseverancia y dedicación se convirtieron en ejemplo para todos. Alejandro no solo la veía como una empleada valiosa, sino como una amiga y socia en el camino hacia un futuro mejor. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Alejandro convocó a Laura a su oficina. En sus manos tenía un sobre, y en sus ojos, una mezcla de orgullo y admiración. Laura, dijo, quiero ofrecerte algo muy importante. No solo como recompensa a tu esfuerzo, sino porque creo en ti. Ella sintió como el corazón le latía con fuerza. Es una propuesta para que formes parte del equipo directivo de la empresa. Quiero que lideres un área clave y continúes ayudándonos a crecer. Las lágrimas de emoción rodaron por sus mejillas. Era el sueño que nunca creyó posible, una segunda oportunidad que había construido con su propio esfuerzo. Gracias, Alejandro, susurró. No voy a defraudarte. Sé que no lo harás, respondió él con una sonrisa. Pero más importante aún, sé que seguirás inspirando a muchas personas con tu historia. Laura comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado éxito profesional, sino también sanación y esperanza. Aquella noche, al volver a casa, miró a Marta y juntas celebraron su renacer. Lo logramos, dijo Laura. Y esto es solo el comienzo. La historia de Laura nos recuerda que nunca es tarde para levantarse, para creer en uno mismo y en las segundas oportunidades que la vida nos ofrece. Porque, al final, la verdadera riqueza está en la fuerza del espíritu humano.